Periódico. Pues mis queridos güeros, bienvenidos a una emisión más de este subsemanario de lo absurdo, el espacio donde analizamos lo más estúpido y más absurdo que existe a lo largo y ancho de este mundo que nos acabamos de enterar que tiene un símil igual al suyo allá en el ciberespacio, no en el ciberespacio, no, en el espacio sideral, y que la NASA hoy nos despierta con esa terrible noticia. Pero mientras tanto, a espera de saber si hay vida en otros planetas, estaremos analizando lo estúpido de esta vida aquí en este espacio del semanario del absurdo. Resulta ahora, con toda esta rebambaramba que se ha generado gracias a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos enteramos que la semana pasada Estados Unidos y Canadá ya hicieron sus amagos, ya hicieron incluso sus acercamientos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí lo interesante es que México quedó fuera, quedó desplazado de este primer acercamiento que tuvieron esos dos países, que fue de manera bilateral, y resulta que el gobierno de Canadá se acercó a los medios a decir básicamente dos cosas. La relación que tenemos con México es una relación de amistad, pero primero están los negocios y después viene la amistad. Y también el primer ministro de Canadá dijo en una declaración al respecto, cuando se le cuestiona el por qué fue con Estados Unidos a hacer esta negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resulta que dice, bueno, México es quien está en una situación muy grave, gravísima realmente, con la relación que tienen con don Pedro de Muñeca Vieja, Donald Trump, y en estos momentos pues nosotros nos mantendremos al margen de esta renegociación, porque al final de cuentas pues eso lo tendrán que arreglar entre Estados Unidos y México, porque la posición terrible, repito, pertenece solamente a México con Estados Unidos. Nosotros no, nosotros Canadá nos llevamos chido con los pinches gregos, tal cual estamos guaritos los dos. Y resulta también entonces interesante que la prensa mexicana se acerca con don Luis Videgaray a preguntarle qué es lo que está pasando, y resulta que Luis Videgaray dijo que no iban a ir a una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos, y que en dado caso que las relaciones se pusieron así muy feas, entonces México está en posición de decir, nos salimos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora sí, después de muchos años de que muchas voces y muchas gentes se levantaran y dijeran, salgámonos del Tratado de Libre Comercio, y que siempre el PRI gobierno estuvo diciendo que no, que era lo más viable para el desarrollo del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio. Ahora don Luis Videgaray en pleno 2017 dice, pues sí, nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio, y bueno, entonces nosotros regiremos nuestros tratos comerciales por lo que nos dice a nosotros la Organización Mundial de Comercio. Pues esperemos qué pasa en lo subsecuente. Mientras tanto, ya las primeras deportaciones de don Pedro de Muñeca Vieja, Donald Trump, ha cobrado ya una primer víctima fatal. Nos enteramos que el día de ayer, martes 21 de febrero, un connacional mexicano deportado por don pinches pelos de muñeca vieja Donald Trump se aventó del puente internacional, se cayó, se suicidó, en realidad se aventó, dado de que pues, evidentemente México, diga lo que quiera don Enrique Peña Nieto, estamos pasando por una crisis bastante grave, y pues las condiciones de trabajo para México para los mexicanos son bastante feas y bastante diferentes a lo que hay en el otro lado de la frontera. Esperemos que más adelante esto lleve por buen camino, vaya a buen término, porque al final de cuentas es grave que ahora ya estas terribles políticas migratorias de don Pedro de Muñeca Vieja estén cobrando ya víctimas inocentes. Ya volvemos. Yo creo que le invadió. Llegando a México lo asaltan, lo matan, lo violan. Se va todavía con una sonrisa en la boca después de la violación. No seas cabrón. Se ve gacho, ¿no? ¿Cómo se cae? Así, o sea, las fotos de cuando cayó. Ah, no manches, no, fueron también fotos de eso. Sí, pues esa en el o sea, que ahorita lo que pega es la sangre. Yo creo que nos echamos un cigarrito y regresamos, ¿no? Vamos. Vámonos. Espérate, despide la sección. Ya les dije que ya volvemos. No apoyamos el tabaco, pero nos encanta. Ya nos vemos. Bueno, tú te vienes conmigo, no te eres pendejo. Un baile regional, ¿cuál nos pondrías? ¿Te gustaron sus bailes, maestro? El sapo por sus caras. Bello y poca. ¿Por qué no están mal? ¿Quién sabe? Se portó mal, no dejaron salir de la celda. Por portarse mal. ¿Qué es el mal? Ya es director de cámaras. Ah, chingada. Bueno, pues ¿empieza? Pues que
Qué efusivo. No, qué fuerza delante de la cámara, no, No. Pues en otro orden de ideas, resulta que nos enteramos también la semana pasada de la aparición de nada más ni nada menos que esta estirpe, esta nueva casta social, esta nueva generación de humanos llamados los ladies y los lores, que apareció en México ahora la llamada Lady Cinemex. Y es que resulta que en el complejo de cines ubicados en el complejo además de un centro comercial llamado Reforma 222, una niña de 10 años vestida de payasito se acercó a la sala de cine a vender sus mazapanes. La encargada de sacarla la jaloneó, la empujó, la hizo llorar y la expusieron en las redes sociales con el hashtag LadyCinemex. Y es que cada vez nos damos cuenta que los mismos mexicanos son los encargados de darle la madre a los propios mexicanos. Es decir, no tenemos una conciencia como connacionales, sino por el contrario queremos ensañarnos con el más jodido, queremos ensañarnos con el que ya la naturaleza o la sociedad lo ha segregado, y ahora resulta que no conforme con eso, las gentes están queriendo o están aprovechando eso para segregar a los más desprotegidos, a los más desposeídos. Esperemos que en el transcurso de la semana, en el transcurso de estos años, en el transcurso de esta vida, los mexicanos entiendan que somos una sociedad de connacionales, de seres humanos, y que nuestra persona no tiene nada que ver con nuestro estatus social o con la forma en la que vestimos. Pero bueno, esperemos que esto se dé, solamente se dará con la educación, y pues por desgracia tenemos que recordar que llevamos 500 años de colonización y 500 años de colonización, erradicarlos de nuestros genes y de nuestra forma de ser. Está muy difícil, solo lo podemos lograr con la educación. Esperemos desde aquí, desde Examinador del Absurdo, hacemos votos para que esto suceda, y esperemos no dar más una noticia donde se involucren esa terrible casta, esa terrible gente que se hace llamar los ladies o los lores. Ya volvemos. Pinche madre, ¿dónde estás? En otro orden de ideas, resulta que nos enteramos el día de ayer. En otro orden de ideas, qué pex conmigo. En otro orden de no puede decir. Resulta que nos enteramos también que el gobierno revolucionario de Cuba no dejó o no le permitió el acceso a las tierras cubanas a nada más ni nada menos que a fecal. Y no nos referimos a la materia que los seres vivos excretamos después de comer, aunque sí, los dos son la misma pinche mierda, pero nos referimos nada más ni nada menos que a don Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, aquel expresidente de la República que no supo de qué manera reivindicarse con la sociedad mexicana, y que se le ocurrió, nada más así como por no dejar iniciar una guerra contra el narcotráfico, pues resulta que no le dejaron entrar a las tierras cubanas. Y es que resulta que el señor iba para allá a un homenaje de un fulano denominado Osvaldo Payá. Para los que no lo saben, Osvaldo Payá es nada más y nada menos que uno de los principales detractores del régimen cubano, del gobierno cubano. Lo hemos denominado, se le ha denominado como régimen castrista, porque evidentemente don Fidel Castro Ruz era el que encabezaba el gobierno en Cuba, debido a que él también encabezó la revolución cubana. Pues resulta que don Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, después de enterarse que no lo iban a dejar arribar a la isla de Cuba, emitió por su cuenta de Twitter un comunicado, más bien emitió un mensaje y dijo, palabras más, palabras menos, que se comprometía a luchar para que un día los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia. Permítanme que no suelte la carcajada en estos momentos, porque en realidad no tengo el ánimo de reírme por semejante pendejada. Bueno, él sí tuvo el ánimo de reírse, pero pues resulta que ahora una persona que llegó a la presidencia de la República, apoyado por su compadre Vicente Fox Quesada, y que el mismo Vicente Fox Quesada
aceptó que hubo ahí un chanchullo atrás mano en las elecciones y dice que va a hablar o quiere decir que vivamos en democracia, cuando evidentemente él aquí en México pisoteó la democracia. Quiere que vivamos en libertad cuando él mismo fue uno de los principales violadores de la libertad de expresión, y también habla de justicia cuando él empieza una guerra contra el narcotráfico, que evidentemente, así a grandes rasgos, lo que hacen las guerras es violar la libertad, la justicia y la democracia. Esperemos que México tome cartas en el asunto y evidentemente los mexicanos un día nos armemos de valor y agarremos a todos esos pinches expresidentes que nada más han venido a violar nuestro territorio, a violar nuestra constitución, a violar nuestros derechos, y los expulsemos del país, así como hoy vemos dignamente la isla de Cuba elimina de sus contactos de Facebook, elimina como una persona non grata a varias personas, entre ellas don Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Esperemos que pues no le haya costado mucho al dipsómano aquel no llegar a la isla de Cuba, porque a lo mejor pensaba que ya se iba a echar unos mojitos y unas cubas libres. Ya volvemos. Por favor, ¿qué es escatológico? Bueno, escatológico tiene que ver con las cosas, o las últimas cosas, o lo último de los tiempos, normalmente así se le llama a la parte de la teología que tiene que ver con el apocalipsis, porque son las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Pero también se le llama escatológico a todo lo que está relacionado con los desechos orgánicos que expulsamos después de comer. Es de todos el fin. Porque también es el fin de la comida es algo escatológico, es la popó. Por no decir como lo dice Francisco. Llámale caquita. Poposito. Caquita. Poposito. No hay otro término menos. La del 2. La del 2. Chale, chavos, vamos a seguir grabando, ¿vale? Sí, pupi. Popis es otra cosa. No, pupi. No, porque También. es la del chavo. Sí, es cierto, ya. No, por eso le pusieron popi. La popis, porque es popos. Bueno, continúa. En otro orden de ideas. Se me traba la lengua. En otro orden de ideas, resulta que también nos enteramos que abrieron, gracias a una denuncia anónima, el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por don Miguel Ángel Yunes Linares. El gobierno de Veracruz, encabezado por don Miguel Ángel Yunes Linares, abrió y cateó una bodega propiedad de doña Karime Macías de Duarte y de Javier Duarte de Ochoa, y encontraron algunas cosas interesantes dentro de esa bodega. Por principio de cuentas nos dicen, o vimos en las noticias, vimos en las imágenes que la prensa divulgó, que encontraron sillas de ruedas, andaderas para gente discapacitada, pero no una, ni dos, ni tres, sino un montonal de sillas de ruedas, un montonal de andaderas. También encontraron muchísimas despensas para comprar las pinches conciencias y sus votos a favor del PRI, y también encontraron objetos de muchísimo valor. Nada más, nada menos nos llama la atención el hecho de que doña Karime Lozano, doña Karime de Duarte, tuviera entre sus propiedades cuadernos de la marca Montblanc y Moleskine, que son cuadernos súper caros que ya quisieran algunos estudiantes de mucho prestigio ocupar para tomar sus anotaciones. En esos cuadernos la señora Duarte tenía ahí anotadas números de cuenta, tenía propiedades, tenía mapas donde estaban las propiedades que compró el matrimonio durante estos 6 años que se encargaron de enriquecerse ilícitamente gracias a los impuestos de todos los veracruzanos, y también entre los barcos a escala, entre sus pinturas al óleo y sus fotografías de gente famosa, fotografías de autores famosos, encontraron nada más y nada menos que la vajilla oficial de la Casa Veracruz, que es la casa oficial donde van los gobernadores a vivir mientras están en funciones como gobernadores del estado de Veracruz. Y no conforme con eso, también en una de sus cuadernos tenían anotadas unas planas donde la señora Karime decía de plano: sí merezco
abundancia. Es decir, como haciendo un acto de introspección y diciendo, pues la neta sí, está bien pendeja, pero pues sí merezco ganarme el dinerito que está robando mi pinche viejo, y no todo me lo voy a ir a gastar así sin remordimientos y sin ninguna y sin ningún dolor ajeno. Esperemos en lo subsecuente que la justicia mexicana encuentre a don Javier Duarte de Ochoa y a doña Karime y den cuentas claras de lo que esté pasando, porque también hay otras voces que se están levantando alrededor de estos actos que está cometiendo o que está haciendo el gobierno del estado de Veracruz, donde dicen que lo que están haciendo es taparle nada más el ojo al macho y estar haciendo un show mediático y evitar ver las cosas que hay de fondo. Esto lo estaremos analizando más adelante en otro semanario de lo absurdo, porque sí es interesante tomar en consideración estos puntos de vista y que ustedes como tal saquen una conclusión acertada. Nosotros por el momento nada más informamos lo que sucedió, informamos los hechos que sucedieron simple y llanamente, y en lo subsecuente estaremos analizando más a profundidad estos hechos. Ya volvemos. Y continuando precisamente de cosas que suceden en el bello estado de Veracruz, nos enteramos que el 17 de febrero del 2017 el gobernador don Miguel Ángel Yunes Linares mandó una iniciativa al Congreso en la cual resultó aprobado ya que algo que atañe precisamente a las escuelas de educación básica en el estado de Veracruz y que tiene que ver obviamente con las cooperativas y tiendas escolares. Resulta que gracias a esta modificación en la ley, el 80% del dinero que entre o que dejen las cooperativas o las tiendas escolares van a dedicarse al mantenimiento y conservación del plantel, mientras que el otro 20% va a ser para labores de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente. Es decir, estos recursos van a ser administrados por las jefaturas de sector, las inspecciones y las jefaturas de enseñanza. Hasta ahí suena bastante bonito y suena bastante bien el asunto como tal, como se plantea. Sin embargo, hay que analizar más a profundidad esta situación. Resulta que los primeros amagos que hizo don Miguel Ángel Yunes cuando se enteró que ya era el gobernador electo del estado de Veracruz, fue que iba a quitar toda esa casta de priistas que se habían enquistado ya en los puestos de gobierno y en los puestos de gestión tanto de todo el estado de Veracruz, entre ellos un bastión que es el educativo, que estaba controlado, que sigue estando controlado nada más ni nada menos que por el diputado, varias veces diputado del PRI precisamente, don Juan Nicolás Callejas Arroyo. Y aquí resulta lo interesante, gracias a la gestión que tuvo en la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llegó a estos puestos en los cuales ha estado como diputaciones, senadurías y ahora obviamente también en la sección 32 del CENTE en Veracruz, y pues resulta que fue colocando estratégicamente a sus gentes allegadas y que hacen lo que a él bien les mande en la Secretaría de Educación del estado de Veracruz y también en las jefaturas del sector. Por lo tanto, evidentemente el dinero que se recaude y por las cooperativas y tiendas escolares va a llegar nada más ni nada menos que a las gentes que él ya puso en esos puestos y que al final de cuentas seguirán sirviendo como lo han servido hasta antes para seguir comprando votos a favor de nada más ni nada menos que el pinche PRI. Esperemos que en lo subsecuente la población se dé cuenta de esto y pues tomarle las riendas del Estado en sus manos y llamar a cuentas a estas gentes que han hecho y deshecho de la educación y de los impuestos de los veracruzanos lo que bien les ha valido y lo que han querido para satisfacer sus intereses. Ya volvemos. Pues ahora, tratando temas menos terrenales y muchos más espirituales, resulta que el día 16 de febrero la comunidad cristiana y evangélica del país, de este hermoso país que es México, se reunió nada más y nada menos que con don Enrique Peña Nieto, gran tlatoani de las tierras aztecas, y tuvieron una plática a puertas cerradas durante más de 2 horas, en las cuales después nos enteramos que la iglesia cristiana evangélica se comprometió a apoyar a don Enrique Peña Nieto en todas sus políticas que ha estado implementando como el gasolinazo, y también se comprometieron a ayudar a nuestros connacionales en el otro lado de la frontera. Y es que resulta interesante, las iglesias evangélicas mayoritariamente reciben financiamiento ¿de dónde creen? Pues de Estados Unidos. Y resulta que ahora hicieron un pacto con don Enrique Peña Nieto para 3 cosas importantes. Uno, para obtener
y atender las necesidades de los connacionales al otro lado de Estados Unidos. 2, para tratar temas sobre la relación que tiene Trump con México y también por la cuestión del aumento del gasolinazo. Y es que a la salida de esta plática que tuvieron en Los Pinos, uno de los voceros de la iglesia protestante dijo lo siguiente: sí, hermanos, nosotros nos comprometemos con el señor presidente don Enrique Peña Nieto a apoyarlo nada más ni nada menos que en cuestiones de oración. El señor Peña Nieto el señor Peña Nieto le quedó para su turno, más aparte, para su limón, no, para su 10, no, para dentro de 8 días. para dentro de 8 días. El señor Peña Nieto nos confesó que ha tomado decisiones difíciles y que afectan a la población, pero nosotros estaremos orando por el señor Enrique Peña Nieto y nosotros estaremos llevando a nuestros santos feligreses a que oren por él y que no se levanten, que no marchen por los gasolinazos. Bueno, lo último no lo dijo, pero evidentemente aquí resulta interesante algunas cosas, con lo cual habríamos que platicarlo largo y tendido, y que por lo cual también nosotros no queremos herir la susceptibilidad de ninguno de los visitantes del canal Chilalaca que sean asiduos visitantes a una iglesia evangélica cristiana, protestante. No, sino nosotros somos amantes de la verdad. Y en ese sentido tendremos que analizar estas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, resulta que la iglesia ya se comprometió con don Enrique Peña Nieto a apoyarlo en cuestiones de oración. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué la iglesia protestante, la iglesia evangélica, se compromete con don Enrique Peña Nieto para ayudarlo en cuestiones de oración? A lo cual el vocero de la iglesia protestante nos contestaría: nosotros, la iglesia evangélica, le hicimos saber a nuestro señor y amado presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que la iglesia cristiana no es su enemiga y que está ahí para apoyarlo. Recordemos las palabras de las Sagradas Escrituras que dicen en Romanos 13:1 que no hay autoridad en este planeta y en este mundo sino es impuesta nada más y nada menos que por Dios nuestro Señor. A lo cual nosotros tendríamos que recordarle algunas cosas interesantes a la iglesia evangélica cristiana protestante, con mismas que tendríamos que sacar nada más y nada menos que de ese libro y texto sagrado que ellos llaman la Biblia, y que dicen ellos es su norma que los guía por esta vida. Y nada más nada menos recordemos las palabras del Maestro Jesús, que viajó por este planeta hace alrededor de más de 2000 años, que por principio de cuentas dijo alguna vez mientras estuvo aquí en la tierra: he aquí yo soy quien viene a anunciar las buenas noticias a los pobres, a dar libertad a los cautivos y otras cosas más que no recuerdo, pero que lo pueden buscar ustedes nada más nada menos que en Lucas 4:18, donde también nos damos cuenta que don Jesús lo que hizo fue ponerse del lado de los pobres y ponerse del lado de los desposeídos, y no estar como ahora la pinche iglesia dice que está al lado de don Enrique Peña Nieto, que nos está sangrando a los mexicanos. Nada más para terminar ya este segmento y para no hacer más grande el asunto, porque no nos vamos a meter en cosas teológicas, recordarles, por ejemplo, que en Mateo 11:25 se ve claramente cómo el Señor Jesús se encarga de ponerse del lado de los desamparados de la ley. Y por último, para que no digan nada más que estoy aquí hablando de cosas que no conozco, quiero leerles lo que dice las Sagradas Escrituras en Santiago 2:8-10. En la epístola de Santiago, el capítulo 2, los versículos del 8 al 10. Si en verdad cumplís la ley conforme a las Escrituras, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un se ha hecho culpable de todos. Por lo tanto, tenemos que decirle a la comunidad cristiana que vean bien cuáles son sus líderes y que sus líderes no se pongan de lado de la gente que realmente nos está chingando a todos los mexicanos. Recordemos nada más nada menos a otro ser famosísimo que aparece ahí en las Sagradas Escrituras, que nada más nada menos que Juan el Bautista, primo de Jesús.
el maestro, que en aquellos momentos él se enteró que Herodes estaba acostándose con la esposa de su hermano y se iba para afuera del palacio de este Herodes a decirle: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano como tu mujer, razón por la cual lo encarcelaron y nada más y nada menos, días después lo decapitaron. Esperemos que pues a esto sea una reacción nada más de algunos líderes que están queriendo llevar mal a su rebaño y no sea una postura de toda la población, porque recordemos que una de las cuestiones que vino a poner en marcha y que vino a decir nada más y nada menos que el Maestro Jesús es que nosotros, los humanos, debemos de amarnos unos a otros y buscar el reino de Dios y la justicia. Ya volvemos. Pues evidentemente, mis queridos güeros, podéis retiraros e iros en paz, que el semanario ha terminado. No se les olvide antes regalarnos sus valiosos dedos arriba de like, suscribiros vosotros al canal, regalarnos vuestros comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales, desearos el abrazo de la paz. Desearos, os dais, hermanos, el abrazo y el saludo de la paz. Y déjenme el diezmo, no sean culeros, por favor. Muchas gracias. Hasta la próxima, queridos hermanos. Sean felices, pásenla chido, que viva el rock. Muy cristiano. ¿Cómo se llama usted? ¿Don Jesús qué? Sale este paque. Pues... no, pues está medio cardíaco eso. Mandamos Un saludo al paque. mandamos un saludo muy especial y caluroso a Jesús. Otro Jesús. A Jesús el Paque.